Ok, también quiero decirle a aquellas personas que nos están mirando a través de este video, pues que el Señor les bendiga. Yo creo que cada persona que escucha la palabra del Señor es bendecido y bendecida a través de la palabra del Señor. Y en esta tarde, hermanos, en esta hora, vamos a escuchar, vamos a hablar del tema que se titula ¿qué tiene de especial este libro llamado la Biblia? O sea, ¿qué tiene de especial este libro llamado la Biblia? Amén. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer en las Escrituras 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Amén. Dice así la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él nos guíe en esta tarde. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu Santo Espíritu, Señor, en esta hora, Dios mío, fluya a través de esta enseñanza, a través de esta predicación. Señor, te hemos alabado, te hemos glorificado a través de la alabanza, a través de nuestras finanzas. Hoy es el tiempo, Señor, de ser edificados a través de tu palabra, nuestra alma, todo nuestro ser a través de tu bendita palabra. Yo te pido que fluya, Señor, de una manera maravillosa, que quites de nuestra mente cualquier impedimento que pudiese ser un obstáculo para atesorar tu bendita palabra y que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. También te pido por las personas que están escuchando, Señor, esta palabra, Dios mío, a través de los diferentes medios, Señor, a través de las redes sociales, a través del YouTube. Te pido que ahí en su entorno también, Señor, sea disipada cualquier cosa que sea de perturbación para que atesoren tu bendita palabra, Señor. Sé que tú quieres edificarlos, que quieres edificarlas, pero Satanás quiere todo lo contrario, así que lo reprendemos en esta hora en el nombre de Jesús y declaramos bendición de toda índole en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Miren, hermanos, la Biblia ha influido en el mundo alrededor de miles de años como ningún otro libro lo ha hecho, como ninguna otra obra literaria la ha hecho. Durante miles de años ha ocurrido eso. La Biblia también ha sido objeto de exámenes muy exhaustivos, ¿no? La Biblia ha sido examinada, la han tratado de descuartizar, la han tratado de meter en una probeta de estudios para a ver qué errores le encuentran, ¿no? Y también ningún otro libro ha provocado tanta crítica como la Biblia. La Biblia ha provocado muchísima crítica, y no nada más aquí en Estados Unidos, no nada más en México, no nada más en el continente americano, en el continente de Europa, en los demás continentes, sino donde quiera ha provocado tanta crítica, ha provocado mucha crítica a la Biblia, demasiada crítica. Sin embargo, a través de los siglos que la Biblia ha querido ser destruida, no ha podido ser destruida. Jamás la han podido destruir. La Biblia sobrevivió al deterioro de los años. Por ejemplo, la Biblia fue escrita en pergamino. Muchos de ustedes no saben lo que significa pergamino, pero el pergamino es hecho de piel de animal, de cabra o de ternero. Es un cuero demasiado delgadito. En ese tipo de material fue escrita la Biblia. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Por qué razón hago énfasis en que fue escrita en un material como este? Porque este material se deteriora si se expone a temperaturas altas. Este material, si se expone a temperaturas muy altas, pues se termina deteriorándose. Aparte, como es de cuero, pues también es un rico alimento para los roedores o para los insectos. De manera que todo esto, hermanos, tuvo que pasar la Biblia, tuvo que pasar las Escrituras. Imagínense si hubiera sufrido ese deterioro, si hubiera deteriorado así de una manera tremenda,
o que los insectos se le hubieran comido su mensaje, pues se habría perdido. Pero sin embargo, tantos años, tantos siglos que la Biblia permaneció, que las Escrituras permanecieron y todavía permanecen, las tienen guardadas los manuscritos originales. La Biblia también sobrevivió a la oposición. Alrededor del año 167 antes del nacimiento de Cristo, el rey de la dinastía Seleucida, un hombre llamado Antíoco Epifanes, ordenó que se destruyeran todas las copias de la Biblia, que no quedara ninguna copia de las Escrituras hebreas. ¿Por qué razón? Porque él quería imponer la religión griega, quería imponer el culto a otros dioses, de manera que este hombre ordenó que todas las copias de las Escrituras que hubiera en aquel entonces fueran destruidas, fueran quemadas, y las personas que se encontraban leyéndolas o que sabían que leían las Escrituras, pues las mataban. Sin embargo, muchos judíos que estaban fuera de Jerusalén, que estaban fuera de Judea, de Israel, entonces estos judíos conservaron las copias, y es por eso que nosotros las tenemos hasta este momento, hasta estas generaciones. Este hombre que mató tantas personas porque leían las Escrituras murió de locura, se volvió loco. También la Biblia sobrevivió a los intentos de alterar su mensaje. Hay muchas personas que son copistas y traductores que han intentado cambiar el mensaje de la Biblia para que se adapte a sus doctrinas, en vez de ellos de adaptarse a las doctrinas bíblicas, a las doctrinas originales de la Biblia. Tratan de manipular el texto para que el texto se adapte a sus creencias. Todo eso, hermanos, pues hemos visto hoy en la actualidad. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo de ello, los testigos de Jehová, por ejemplo, que tienen su propia traducción. Sin embargo, pues es una traducción herética. Pero ¿por qué ha sobrevivido la Biblia de manera tan extraordinaria y milagrosa? ¿Por qué ha sobrevivido hasta esta instancia la Biblia de una manera extraordinaria y milagrosa? ¿No se han hecho esa pregunta? Si no se habían hecho esa pregunta, yo creo que después de lo que les he dicho, se están haciendo esa pregunta. Que a pesar del deterioro de los materiales, a pesar de la oposición despiadada y la manipulación deliberada de su mensaje, ha permanecido la Biblia. ¿Qué tiene de especial este libro? Eso lo podemos ver en 2 versículo 16, donde dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Eso lo podemos ver en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Miren, la Biblia, hermanos, no contiene meramente la palabra de Dios. Muchas personas dicen: la Biblia contiene la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. O sea, enteramente la Biblia en su totalidad es la palabra de Dios. En cada parte de la Biblia, cada letra que viene en la Biblia es la palabra de Dios. No es que la Biblia contenga la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y yo sé que esto a muchas personas no les gusta o no están de acuerdo en esto. Dicen: no, la Biblia en su totalidad no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Pero no es así, la Biblia es la palabra de Dios en su totalidad. Los escritores, hermanos, escribieron la Biblia desde su contexto personal, desde su contexto histórico y cultural. Y aunque los escritores bíblicos usaron sus propias mentes, usaron sus propios talentos, usaron su propio idioma y estilo, escribieron lo que Dios quería que escribieran. No escribieron lo que ellos suponían, no escribieron sus razonamientos, no escribieron lo que se les vino en ese momento en la mente, escribieron lo que Dios quería que escribieran. Y aunque usaron
sus talentos, aunque usaron su idioma y su estilo, escribieron lo que Dios quería que escribieran. La Biblia es absolutamente confiable porque Dios controló sus escritos. Nosotros como iglesia tenemos una declaración de fe que consiste en 16 puntos doctrinales. Y esos 16 puntos doctrinales que nosotros tenemos son innegociables. Aquí los podemos ver a través del proyector. Y el primer punto doctrinal dice de esta manera: que la Biblia es la palabra de Dios y que el Espíritu Santo inspiró a todos los que la escribieron. Estos puntos que nosotros tenemos para nosotros, estos 16 puntos doctrinales que nosotros tenemos, son innegociables. Son innegociables. Tal vez ustedes se pregunten por qué es bueno que una iglesia se rija por una declaración de fe. ¿Por qué es bueno que una iglesia se rija por una declaración de fe? Una declaración de fe, hermanos, defiende las grandes verdades del Evangelio. Estas verdades no son negociables de nuestra declaración de fe, porque nos enseñan cómo podemos ser salvos y nos enseñan cómo podemos heredar la vida eterna. Una declaración de fe nos protege también de los falsos maestros y protege la membresía de la iglesia. Una declaración de fe nos da identidad. Y claro que nos da identidad. Por ejemplo, en cierta ocasión que estaba enseñando en una iglesia de la misma doctrina que nosotros tenemos, yo estaba enseñando sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Estaba enseñando sobre el bautismo en el Espíritu Santo y estaba hablando sobre la evidencia inicial que debe de mostrarse cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo. Y yo estaba enseñando pues muy a gusto, porque suponía que de todos los que estaban ahí en la clase, pues que más o menos tenían nociones de eso, porque era un punto doctrinal de la denominación en la cual yo estaba enseñando ahí. Porque a veces hay una declaración de fe, hay puntos doctrinales, pero a veces la membresía ni siquiera se da por enterada, porque el pastor o los maestros que hay ahí en la iglesia no se encargan de enseñarle a la membresía sobre los puntos doctrinales. Y cuando estaba enseñando sobre esto, de repente me brincó una persona y me dijo: ¿sabes qué? Eso que tú dices no es así, me dice. Y yo me quedé sorprendido. Y luego me brincó otro, se paró y me dijo: eso que es verdad, eso que estás enseñando no es así. Y por un momento yo me quedé un poco perplejo así, ¿no? Y ya los dejé que hablaran para ver qué es lo que estaban diciendo. Y yo pude darme cuenta en el momento que estaban hablando que uno traía doctrina metodista y el otro de plano no conocía mucho lo que era la doctrina de su iglesia. Entonces, pero lo que a mí me llama la atención, miren, es esto. Porque en una iglesia viene gente y trae una enseñanza bíblica como la capirotada, trae de todo, porque a veces andan de una iglesia, andan en otra, y agarran de aquí, agarran de allá. Eso es lo más natural, por lo menos aquí en una urbe como esta, así como aquí en Phoenix y sus alrededores, aquí en Mesa. Es una ciudad cosmopolitana, pues una ciudad muy grande. Hay muchas iglesias. A veces los hermanos andan de una iglesia, andan en otra y agarran diferentes puntos doctrinales, diferentes puntos de vista. Es obvio eso. Pero lo que no es normal, que un maestro que está enseñando las escrituras en la iglesia, lo que no es normal, que un pastor que está predicando en una iglesia, que ni siquiera conozca su propia doctrina. Eso es terrible, hermanos, es terrible. Es terrible, porque una de las personas que me brincó ahí era el maestro de la iglesia, el que estaba enseñando a la membresía. Y el otro que me brincó era el evangelista de la iglesia, era el que iba y predicaba afuera. De manera que el liderazgo estaba más torcido que un cigüeñal en el aspecto doctrinal que esa denominación o que esa iglesia creía. Y en otra ocasión también en California, un amigo al cual estimo y quiero mucho, este hombre salió de una denominación, porque nosotros somos cristianos pentecostales, nosotros creemos en el bautismo, en el Espíritu Santo. Bueno, ustedes ya saben, ¿no?
Y quizás las personas que me están mirando ahí, que son metodistas, que son calvinistas, que son de otra denominación, digan, qué bárbaro. No, bueno, no hay ningún problema. Ustedes tienen grandes escritores, tienen grandes predicadores. Yo los escucho a través del YouTube, a sus maestros, a sus predicadores, yo los escucho y me edifico con las predicaciones de sus predicadores, de sus maestros. Me nutro con las predicaciones de sus apóstoles. Pero lo que pasa es que yo ya sé comer pescado. Cuando yo me aviento un puño de pescado, un bocado de pescado en la boca, así yo me doy cuenta que ahí va una espina y entonces inmediatamente la escupo, no me la trago. Sin embargo, hay muchas personas que sí se tragan las espinas, que no tienen la capacidad de sacarse las espinas y se la comen. Entonces, y esta persona salió de otra denominación, pues salió de los bautistas. Y esta persona se fue a una iglesia pentecostal. Y el pastor pentecostal ahí, pues muy buena persona, lo recibió en la iglesia. Y la persona se identificó, se encariñó mucho con el pastor y viceversa. Entonces esta persona empezó a trabajar inmediatamente en la obra del Señor para levantar una... pues para que la membresía de la iglesia creciera. Y empezó a trabajar con niños, con personas adultas, y luego se miraba que iba proliferando la obrita donde él estaba. Y una vez que lo invité a comer ahí a la casa, me puse a platicar con él. Le digo, mira, te voy a hacer una pregunta, pero no te me vayas a agüitar. Le digo, yo sé que tú eres un gran hombre de Dios, le digo, eres un gran hombre de Dios, tienes unos talentos y unos dones tremendos, le digo, y tienes un fervor para Dios, un amor para el Señor tremendo, y pues se nota, estás dando fruto, le digo. Pero ahora yo te quiero hacer una pregunta. Yo sé tu doctrina, le digo, es obvio, ¿no? Cuando estas personas que tú ganaste para el Señor llegues al punto donde le tienes que enseñar, doctrina como debe de ser, le vas a enseñar que la salvación se pierde o que no se pierde. No, pues que no se pierde. Estás en contra de lo que nosotros creemos. Le digo, nosotros creemos que la salvación sí se pierde. Le vas a enseñar sobre el bautismo en el Espíritu Santo, que a hablar en lenguas y todo eso. No, pues no le voy a enseñar nada de eso. Estás en contra de eso, le digo, estás pues estás en contra de la doctrina que nosotros creemos, porque nosotros creemos pues todo lo contrario. Entonces le digo, mira, yo entiendo, le digo, que las doctrinas principales de lo que es la salvación y todo eso, tú les estás predicando y estás ganando mucha gente. Pero yo, si fuera tú, le digo, al momento que yo decidí unirme a una denominación, al momento que yo decidí unirme a una iglesia, yo tengo que ver el dogma de esa iglesia o la declaración de fe. Entonces ver realmente si me conviene unirme o no a esa denominación, porque de lo contrario voy a causar un caos. Una vez a mí me llamó un supervisor de los nazarenos, recomendado por un amigo, y me dice, mira, te recomendó conmigo tal persona y quiero conocerte. Necesito que estés en una junta de trabajo que va a haber para que veas cómo corre el agua y a ver si damos oportunidad que entres a trabajar con nosotros en nuestra denominación. Entonces ya estuve en la junta de trabajo. Yo realmente ya iba decidido a decirle que no. Entonces, pero él habló conmigo, me dice, mira, en nuestro movimiento hemos tenido algunos pastores que vienen de tu denominación. Han sido unos exégetas bíblicos tremendos, unos maestros tremendos para exponer la palabra. Yo estoy muy contento con ellos, pero nosotros llegamos a un punto, a un acuerdo, me dice. Ok, ¿y cuál es el acuerdo? El acuerdo es que tú olvídate que eres pentecostés. Olvídate eso de que hablar en lenguas, que del bautismo en el Espíritu Santo y todo eso. ¿Cómo la ves? No, pues muchas gracias por la invitación. Que la vemos. O sea, no podía yo renunciar a eso, es mi identidad, pues es mi manera de ser. En otra ocasión también los luteranos, en una ocasión me contactaron en California a través de un pastor que había estado en nuestra denominación, me invitó a predicar y me estaba
él me estaba comentando, mira, únete a nosotros, hombre, únete a nosotros, te vamos a ayudar para que sigas con tus estudios teológicos, para que vayas a nuestra universidad, y no nomás a ti, también a tus hijos les vamos a pagar la universidad, me dijeron. Pues sí, le digo, pero pues voy a tener que bautizar niños, voy a tener que traer la toga esa, la bata esa que se pone, voy a tener que, bueno, eso es lo de menos, ¿no? Entonces, es muy difícil, hermanos, es muy difícil cuando uno no tiene una declaración de fe, cuando uno no sabe ni lo que uno cree. Bueno, es tremendo, ¿no? Yo por eso les estaba hablando de estos testimonios que he pasado en lo personal. Miren, ya para meternos al mensaje, hermanos, a través de este mensaje vamos a conocer algunos propósitos básicos de la Biblia que cada creyente debe de conocer. Porque la Biblia tiene muchos propósitos, pero hay propósitos básicos que nosotros tenemos que conocer de las Escrituras. Por ejemplo, ustedes pueden decirme, es que el bautismo en el Espíritu Santo no es un propósito básico para la salvación, y es cierto, no es un propósito básico para la salvación. Entonces, hay propósitos básicos que nosotros vamos a ver aquí en las Escrituras. Y el primer propósito básico de la Biblia es dar a conocer el carácter de Dios. Ese es el propósito básico de las Escrituras. Ahorita yo les voy a dar unas hojas para que lean más sobre el carácter de Dios en su casa, porque en realidad aquí esto nada más se toca de una manera muy superficial, o sea, muy por encima. No es como en una enseñanza, que en una enseñanza uno se puede meter, uno puede dialogar, uno puede razonar, uno puede buscarle. Aquí en las predicaciones o enseñanzas de este tipo es un poco diferente. Miren, muchos creyentes, hermanos, tienen conocimiento de algunas promesas que escucharon de parte de Dios, pero tienen un conocimiento muy limitado de parte de Dios. Hay muchas personas que tienen un conocimiento muy limitado de parte de Dios, conocen las promesas de Dios, pero tienen un conocimiento muy limitado de Dios. Y es igual, por ejemplo, nosotros conocemos muy poco de nuestro presidente actual, Joe Biden. ¿Qué conocemos de él? Simple y sencillamente lo que las noticias arrojan, lo que los medios de comunicación arrojan. Pero realmente quien lo conoce es su esposa, son sus hijos, los más allegados, son realmente quienes lo conocen. Pero conocemos las promesas que él ha hecho, a través de los medios de comunicación. Así a veces nosotros conocemos de Dios, conocemos las promesas de Dios, pero no conocemos al dador de las promesas. Y la única forma de conocer a Dios es por medio de Jesucristo. Es la única forma de conocer a Dios, amén, a través de Jesucristo. Yo puse esto y puse un video en las redes sociales. Y por supuesto que yo pongo eso en páginas que no son cristianas. ¿Para qué lo voy a poner en páginas cristianas si ya conocen todos ahí? La mayoría conocen de las cosas de Dios. Y era obvio pues que donde quiera me bloquean. Donde quiera me bloquean por andar haciendo eso. Pero ya después que me desbloquean lo vuelvo a hacer. Y digo, si 2 o 3 personas miraron esto, pues qué bueno. Qué bueno, eran personas que no están relacionadas con el cristianismo, supongo. Entonces la única forma de conocer a Dios es por medio de Jesucristo. La Biblia dice, hermanos, en Juan capítulo 8, versículo 18 al 19, dice de esta manera: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Sabe? Jesús les dijo ahí en pocas palabras, o sea, no conocen al Padre. Si ustedes conocieran a Dios Padre, conocieran a Dios Hijo, me conocieran a mí. Y la única forma de conocer al Hijo es por medio de las Escrituras. Ustedes pueden decir, bueno, si la única manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo, ahora ¿cómo conozco yo a Jesucristo? Y la única forma de conocer al Hijo es por medio de la Biblia, es por medio de las Escrituras. Dice la Biblia en Juan capítulo 5, versículo 39 al 40, dice:
escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. También dice, ok, y no querían venir a él para que tuvieran, para tener vida, amén. Ok, yo pensé que había escrito mal el versículo, pero está bien. Ok, entonces, hermanos, la Biblia nos dice cómo es Dios y cómo no es. Es la Biblia la que nos dice cómo es Dios y cómo no es. Sin la autoridad de la Biblia, hermanos, cualquier intento por describir a Dios, cualquier intento por decir que Dios es así, es asá, seguramente vamos a estar mal. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es la única que explica el carácter de Dios. La Biblia es la única que explica los atributos de Dios. Amén. Miren, cuando yo no era cristiano, hermanos, cuando estaba joven, que estaba niño, pues yo no conocía de Dios. Mi familia me presentó a Dios, o me enseñó un Dios muy diferente al Dios de la Biblia. Me enseñó a un Dios totalmente diferente. Y aunque mi familia era una familia religiosa, aunque mi familia era una familia que tenía hasta cierto punto cierto temor de Dios a su manera, ¿no? Cuando le convenía, de alguna manera Dios siempre estaba presente. La religiosidad siempre estaba presente en la casa a través de alguna imagen de algún santo o algo, porque traíamos un trasfondo católico. Entonces, pero me presentaron a un Dios erróneo. Un Dios con un carácter diferente al de la Biblia, de manera que cuando yo conocí al Dios de la Biblia, pues me di cuenta que cuán errado estaba, hermanos. Por ejemplo, yo antes miraba a Dios como un juez, simple y sencillamente como un juez que estaba allá en el cielo, mirándome atentamente, esperando que yo hiciera algo malo para descargar toda su ira sobre mí, para descargar todo su furor sobre mí, para destruirme en cuanto Él tuviera oportunidad de destruirme. Yo miraba a Dios así, de esa manera. Difícilmente lo miraba como un Dios amoroso, como un Dios misericordioso, como un Dios que me amaba. Y más en el estilo de vida que vivía, pues yo pensaba, pues Dios, ¿cuándo va a tener misericordia de mí? ¿Cuándo Dios se va a apropiar de mí como otras personas? Si el estilo de vida que estoy viviendo no es para que Dios tenga misericordia de mí, es para que Dios me destruya. Pero ¿de dónde agarré todo ese rollo yo? ¿De dónde agarré todas esas ideas? Porque mi familia me las transmitió, mi familia me las inculcó. Entonces, cuando uno tiene cierto conocimiento erróneo así de eso, es tan difícil, hermanos, cuando le presentan la palabra del Señor, para uno aceptar lo que la Biblia dice. El segundo propósito básico de la Biblia es mostrarnos el camino de la salvación a través de Jesucristo. Dijimos que el primer propósito era conocer el carácter de Dios, porque si yo no conozco el carácter de Dios, pues entonces, ¿cómo voy a creer en Él? ¿Cómo voy a creer en Él? Por ejemplo, si una persona antes de casarse no conoce el carácter de su cónyuge, no conoce el carácter de su pareja, ¿cómo se va a enamorar de él o de ella? Eso no es amor. Se pueden unir, pueden vivir en unión libre, pueden inclusive hasta casarse, pero eso no es amor, eso es enajenación, eso es pasión, eso es cualquier cosa menos amor. Entonces, para uno enamorarse de una persona, uno necesita conocer el carácter de esa persona, y ya conociendo el carácter verdadero de esa persona, es cuando viene el amor. Y no necesariamente tiene que ser una persona perfecta para que la otra se enamore de ella. Yo a veces he dicho, ¿cómo es posible que esta persona se haya podido casar? Y a veces le digo a algunos compañeros así de ministerio, ¿no? Le digo, oye, muchas felicidades a tu esposa, porque la verdad yo la considero que es un mártir por estar a tu lado. Y ellos me dicen, pues si nosotros pensamos lo mismo igual de ti, pensamos lo mismo de ti. Entonces, ¿por qué razón? Porque independientemente de cómo la persona tenga el carácter, va a haber una persona que la va a conocer y la va a amar así, con ese carácter. Y van a ser pareja, van a tener hijos, se van a hacer viejos, van a morir,
como matrimonio, a pesar del carácter horrible, ya sea del uno o del otro. Eso es el amor. En estos tiempos, entonces, el segundo propósito básico de la Biblia es mostrarnos el camino a la salvación a través de Jesucristo. Miren, hermanos, en estos tiempos, la creencia de que Jesús es el único camino de salvación se considera una creencia arrogante, incluso se considera una creencia odiosa en muchas partes del mundo. ¿Cómo puede ser posible que solamente a través de Jesucristo pueda uno tener acceso a Dios? ¿Cómo puede ser posible que solamente a través de Jesucristo uno pueda ser salvo? Sin embargo, Jesús no ha dejado ni dejará de ser necesidad global como el único camino para obtener la salvación. No hay otro camino para obtener la salvación. Bueno, y las personas que hacen tantas obras de caridad, las personas que reparten dinero, las personas que podemos ver que han ofrendado su vida a través de esta pandemia, atendiendo personas en los hospitales que han sido infectadas y que han muerto, que han dejado familias ahí, niños pequeños, que han dejado esposo, Hermano, esas personas no van a entrar al cielo. Esas personas no van a obtener salvación si tantas cosas buenas que hicieron. Fíjense, me voy a anotar un poco cruel aquí en lo que voy a decir, quizás arrogante y todo esto, pero si no aceptaron a Jesús como su Salvador personal, no. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia lo dice. Está subestimando, posiblemente algunos me digan, está subestimando lo que ellos hicieron, y así como tú lo estás subestimando, crees que Dios pueda subestimar también todo el sacrificio que ellos hicieron. En realidad, amados hermanos, miren, la Biblia es muy clara y Dios es muy claro. La Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué gana uno con hacer tantas cosas? Para uno mismo, estoy hablando para uno mismo, porque si uno hace muchas obras de caridad, si uno hace muchas obras sociales, pues es obvio que la comunidad, que las personas, la humanidad van a salir beneficiados. Pero si al final de eso uno rechaza a Jesús, pues las personas salieron beneficiadas, pero en última instancia, en el ocaso de nuestra vida, si morimos sin Cristo, pues nosotros no vamos a salir beneficiados. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras no son de un humano, de un predicador, o sea, son de Jesús. Claro, Jesús también fue humano, ¿no? Fue 100% humano y 100% Dios. Pero él dijo en Juan 14:6, dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 17:3 dice la Biblia, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y podría citarle muchas más citas bíblicas que hablan y especifican que Jesús es el único camino para llegar al cielo. Es el único camino para obtener la salvación. ¿Y por qué la gente rechaza el único camino? ¿Por qué la gente rechaza el único camino que hay? Miren, para recibir el regalo gratuito de la salvación de Dios debemos mirar a Jesús, solo a Jesús. Debemos de confiar en la muerte de Jesús en la cruz como nuestro pago por el pecado. Amén. Y en su resurrección. Es lo que tenemos que hacer. Ustedes pueden decirme, esto está muy simplista. Esto está muy sencillito. Pues sí, está muy sencillito, está muy simplista, pero es lo que la Biblia dice.
Y cuando uno lo lee así, pero ya cuando uno lo desmenuza, cuando uno lo estudia, cuando uno hace un exégesis, o sea, un estudio concienzudo, profundo de esto, pues ya la cosa es un poco diferente, ¿no? El tercer propósito básico de la Biblia es hacernos comprender lo que está equivocado en nuestras vidas. Dice en Santiago 1, 23, 24: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Miren, hay un tipo de fobia o enfermedad que puede llegar a convertirse en una enfermedad mental pues realmente peligrosa, ¿no? Y esta se llama, está un poquito impronunciable, a ver si la puedo pronunciar bien, se llama eisoptrofobia. ¿No saben lo que es eso? ¿No? Es el miedo a verse reflejado en un espejo. Sí, es el miedo a verse reflejado en un espejo. Hay personas que no pueden, perdón, hay personas que no pueden verse reflejados en un espejo porque le tienen fobia a eso. Como hay personas tan supersticiosas que si pasan por abajo de una escalera creen que algo malo les va a suceder en el día, o si miran un gato negro que algo les va a pasar, o si miran una churea, un correcaminos, que, o sea, es un correcaminos, pero en Sonora le dicen churea, ¿no? En parte de Sinaloa, que si miran un animal de esos que se atraviesa en el camino también, que es de mal agüero, y cosas así, ¿no? Entonces, todo eso, esas supersticiones son problemas mentales, influenciados por Satanás ahí. Pero esta enfermedad que se llama eisoptrofobia es el miedo a verse reflejado en un espejo. Y estas personas procuran siempre estar alejadas de los espejos. Procuran casi siempre estar, lo más posible que sea, estar alejado de los espejos. Y hay mucha similitud, hermanos, hay mucha similitud con la persona que no quiere someterse al Señor. Hay personas que no quieren saber nada de la Biblia ni del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque saben que va a haber una confrontación con su vida moral, va a haber una confrontación con lo malo que están haciendo. Muchas personas a mí me han dicho, ¿sabes qué? La verdad, quizás lo que tú me digas tengas o no tengas razón. Y yo sé que al estar ahí, pues yo sé que es cambiar de vida, yo sé que es bien ser diferente, pero a mí me gusta andar con una mujer y con otra, me gusta andar haciendo tranza, me gusta andar haciendo esto, no me gusta dejarme de nadie, a mí me gusta guiarme por el ojo por ojo y diente por diente, así soy yo. Y si voy allá, si voy a la iglesia, sé que tengo que ser diferente. Muchas personas que tienen que confrontar, que no quieren ser confrontadas, hermanos, con la Biblia ni con el Evangelio. Estas personas prefieren mantenerse alejados de la palabra de Dios, porque saben que estar bajo el espejo espiritual va a reflejar sus pecados. Cuando uno viene a la iglesia, hermanos, y que uno escucha las predicaciones, mucha gente cree que la iglesia es un show. Mucha gente cree que la iglesia es un show. Yo a veces veo las iglesias que tienen un ambiente, ¿no? Tienen un ambiente ahí, pues, vamos a decir, pasable. Y luego, pues se predica una palabra, pues, aún en esa iglesia sólida a veces. Pero la gente no va a recibir la palabra del Señor. Va a ver a las banderistas, a los que usan las banderas. Va a escuchar a ver si el predicador grita, a ver si el predicador llora, a ver si el predicador corre, a ver cómo va vestido el predicador. Tantas cosas van, menos a escuchar la palabra del Señor. Y si el mensaje no les gustó a esas personas, pues dicen, bueno, es que la presencia de Dios no estuvo aquí, dicen. La presencia del Señor no estuvo aquí, o si la palabra estuvo fuerte, salen agüitados de la iglesia. Y yo quiero decirles, o salen tristes de la iglesia, o enojados inclusive. Pero yo quiero decirles, hermanos, que cuando uno va a confrontarse con la verdad, difícilmente uno va a salir uno corriendo, contento. A ver, cuando te han enfrentado con la verdad, que tus padres te han enfrentado con la verdad, ¿has quedado contento? Por supuesto que no. Uno queda triste cuando lo enfrentan con la verdad.
Cuando el manager de uno, el patrón de uno le dice, mira, ¿sabes qué? No estás siendo eficiente en el trabajo. Yo pienso que el trabajo lo puedes hacer mejor. Mira cómo dejaste esta pared, mira cómo dejaste este piso. ¿Qué te pasa? Concéntrate. Los problemas familiares, déjalos allá afuera. Aquí tienes que concentrarte en el trabajo. Óiganme, a uno le dicen la verdad ahí, le leen la cartilla y uno no queda muy contento. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que no tenía razón la persona que nos dijo eso? Por supuesto que sí, pero a nadie le gusta por lo regular ser confrontados con la verdad. Y es por eso que muchas personas saben que si se ponen al frente del espejo de la palabra de Dios, esta va a reflejar inmediatamente sus pecados. Cuando uno viene a escuchar la palabra de Dios a la iglesia y uno está escuchando la predicación, el Espíritu Santo está orando. Mira, tú estás mal en esto que el predicador está diciendo. Tú necesitas hacer eso que dice la palabra del Señor. Necesitas hacer estas modificaciones. Necesitas dejar esto. Necesitas concentrarte en esto. Es Dios, hermanos, quien está hablando a través de la palabra del Señor. Entonces ese es el tercer propósito básico de la Biblia, es hacernos comprender lo que está equivocado en nuestras vidas. Cuando nosotros salimos de la iglesia, salimos tristes a veces porque la palabra del Señor nos golpeó, pero la palabra del Señor también nos redarguyó y la palabra de Dios también dio también las claves para salir de eso, para obtener victoria. El cuarto propósito básico de la Biblia es que andemos en santidad. Ese es el cuarto propósito. No se preocupen, no voy a mencionar muchos propósitos, este es el último. Dice en 1 de Pedro 1, 14, 16, dice la Biblia de esta manera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Muchos de ustedes se preguntan, bueno, en sí, ¿qué es la santidad? Es tan difícil la santidad que no la comprendo. En sí, ¿qué es la santidad? Tengo que andar como robot, tengo que cargar una aureola en la cabeza, tengo que cargar alas como los ángeles. Miren, la santidad, hermanos, es algo sencillito. Es aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Qué es lo que Dios aborrece? A ver, díganme una cosa, ¿qué es lo que Dios aborrece? Que ustedes sepan. Cualquier cosa que se les venga a la mente ahí, que han leído en las Escrituras, ¿qué es lo que Dios aborrece? Ok, Dios aborrece la mentira, ¿verdad? Dios aborrece la mentira. Si Dios aborrece la mentira, nosotros también debemos de aborrecer la mentira. Dios, hermanos, aborrece el adulterio. Nosotros deberíamos de aborrecer el adulterio. Dios aborrece la fornicación. Nosotros también, o los que están jóvenes, deberían de aborrecer la fornicación. O sea, hay muchas cosas que Dios aborrece. Y uno también debe de aborrecer esas cosas. Eso es andar en santidad, hermanos. Y Dios no permite zonas intermedias. Muchos cristianos se hacen zonas intermedias. Él nos quiere enteros. Por ejemplo, la argumentación es categórica. Dicen, sé santos, nos dice Dios. ¿Por qué razón necesitamos ser santos? Porque yo soy santo también, dice Dios. ¿Y santo qué quiere decir la palabra en las escrituras? Santo quiere decir apartado de o consagrado para. Es lo que quiere decir santo. O sea, apartado para Dios, consagrado para Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra santo. Pero muchas personas, hermanos, se permiten zonas intermedias. No, es que lo que dije fue una mentirita blanca. Fue una mentirita blanca. Lo que dije fue una mentirita de esas rositas. Hombre, no hay ningún problema. No, sí hay problema. No, pues, mira, es cierto, yo fantaseé con aquella mujer o fantaseé con aquel hombre, pero nada más poquito, hombre, no hay problema. No hay zonas intermedias, hermano, no hay zonas intermedias. Aquí no hay gris, o se es negro o se es blanco el color. Entonces las consecuencias de una vida fuera del camino de la santidad nunca son buenas. A David, hermanos, le costó horrores vivir fuera de la santidad de Dios. Le andaba costando el reino,
le costó la vida de sus hijos, le costó tantas cosas andar fuera de la santidad de Dios, hermanos. A Saúl andar fuera de la santidad de Dios posiblemente le costó hasta la salvación. A Salomón miramos en la predicación pasada, qué es lo que le costó a Salomón andar fuera de la santidad de Dios. A Pedro lo que le costó andar fuera de la santidad de Dios. Pero dejemos los personajes bíblicos en nuestra propia experiencia personal, en algunas etapas de nuestra vida. ¿Cómo hemos cosechado las consecuencias de andar fuera de la santidad de Dios? Algo tremendo, hermanos, algo tremendo. Entonces ya miren, para terminar, vamos a ver, hermanos, vamos a ver el resumen que miramos en este mensaje sobre los propósitos básicos de la Biblia, los cuales cada uno de nosotros como creyentes debe de saber. Y ahí están, miren. Entonces el primer propósito que nosotros debemos conocer, lo básico, es conocer el carácter de Dios, amén. Es conocer el carácter de Dios. ¿Conocemos realmente el carácter de Dios? Mostrar el camino de la salvación. Ese es el segundo propósito básico. El tercero es hacernos comprender lo que está equivocado en nuestras vidas. 4, que andemos en santidad. Ok, pues vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a meditar. A ver, ¿en qué propósito le estamos fallando al Señor?